con el representante, como lo ha dicho el representante Lozada, mañana pretendo decir presente y me retiro del debate. Y le pido al gobierno nacional que no nos meta esto con mensaje de urgencia. Esto va a salir mal y es muy probable que la Corte Constitucional lo vuelva a tumbar. ¿Por qué? Porque es una ley estatutaria que necesita un debate plural, amplio, profuso y suficiente. Y en 3 semanas que vamos a tener para aprobar esto, ninguna de esas condiciones se van a cumplir. El Código Electoral va a volver a salir mal, pero lo peor es que el gobierno nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. ¿Sí? Yo me pregunto. ¿El gobierno nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. Así que, de nuevo, a Alex Vega no hay que pagarle ningún favor. Y yo, desde la bancada verde, no me voy a prestar para que nos embutan, me perdona el término, el Código Electoral en 3 semanas. Es una falta de respeto y este Congreso no lo puede aceptar. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero es pedir seriedad a los congresistas. Qué pena con la compañera Caterine. Hoy tenemos un ponente tan serio como Alirio Uribe hablando precisamente del Código Electoral. Yo la escuché. Y segundo, estamos hablando de un registrador que hoy no tenemos más congresistas porque sí fue él quien nos robó votos en las elecciones, para que quedemos claros. Aquí no hay favores a ningún registrador y menos al que hoy está al frente. Y el trabajo que viene haciendo el compañero Alirio Uribe con ese proyecto, trabajo bastante serio. Así que yo exijo respeto al pacto, a sus congresistas y al presidente de la República. Y si usted tiene cómo demostrar eso, yo quiero ver lo que usted está diciendo, dónde está escrito, cómo lo demuestra. Si no, señora, respete, descarada. Tremendas las declaraciones de la representante a la Cámara, Caterine Juinao, en contra del gobierno nacional. Así se está interpretando en redes sociales. Hoy la representante a la Cámara de la Alianza Verde tuvo una gira por las diferentes emisoras, medios de comunicación tradicionales del país y al parecer no se ha retractado de las falsas acusaciones como se están interpretando. Incluso el uribismo ha tomado estas declaraciones como una denuncia en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Tanto así que el gobierno nacional ha tenido que reaccionar para desmentir estas declaraciones o esta pregunta, como lo dio a entender también la representante Caterine Juinao, quien ha dicho que simplemente le está haciendo una pregunta al gobierno nacional. Vamos a ver cómo reaccionó hoy después de este agarrón entre Caterine Juinao y Luz María Múnera, la representante a la Cámara del Pacto Histórico, quien en su derecho a réplica hace pocos minutos estamos viendo cómo también le respondió a Caterine Juinao para defender al Pacto Histórico y al presidente Gustavo Petro. Vamos a ver también cómo el senador Gustavo Bolívar a continuación le responde a Caterine Juinao y le pide que si tiene pruebas que las presente, porque la acusación que está haciendo es demasiado grave. Vamos a ver entonces también cómo el ministro del Interior, Alfonso Prada, desmiente totalmente esas declaraciones de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Caterine Juinao, y cómo los medios de comunicación han reaccionado, y como por ejemplo la emisora Blue Radio, que le hizo una interesante entrevista a Caterine Juinao, y hasta el mismo Néstor Morales confesó que él sabe cómo son las preguntas maliciosas y con cizaña. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Bueno, primero vamos a ver cómo el ministro del Interior, Alfonso Prada, le ha dado respuesta y ha desmentido a Caterine Juinao en este mismo debate sobre el Código Electoral, debate que se está desarrollando en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Vamos a escuchar entonces al ministro del Interior. Le voy a dar la palabra al representante del gobierno, al señor ministro del Interior, al doctor Alfonso Prada. Adelante, estimado ministro.
Bueno, muchas gracias. Bueno, acabo de entrar al recinto hace 1 minuto y estaba un poco caliente la cosa, pero no vengo caliente, vengo muy tranquilo. Lo primero es que no es cierto que haya un pacto ni un acuerdo entre el gobierno y el Registrador Nacional del Estado Civil. Eso es completamente falso, sobre nada. Tenemos pactos, no tenemos acuerdos, eso no corresponde a la verdad. Lo segundo es que el presidente Gustavo Petro me pidió que avaláramos la presentación de un proyecto de código electoral que creemos el país necesita, y creo que en eso no hay duda de alguno. El país necesita actualizar su legislación en materia electoral. 2, necesita integrarla en la medida en que está dispersa. Esta es una norma del Frente Nacional, de la época del Frente Nacional. El país ha cambiado, cambió su constitución. Hemos cambiado sustancialmente la legislación en forma dispersa y el código compendia. Nos parece interesante. Dicho esto, la solicitud que nos hizo el presidente Petro está fundamentada en un solo tema, que era aprovechar el consenso que despertó el código del que él fue ponente en el periodo pasado. Lo que ha señalado, entre otras, un miembro del pacto histórico de la bancada de gobierno, doctor Alirio, que está aquí a 5 metros míos para los televidentes, un miembro del pacto histórico de los voceros más calificados del gobierno nacional en el Congreso, ha señalado como ponente que ese código tiene observaciones también del pacto histórico, que ese código va a tener observaciones del gobierno nacional. De hecho, en audiencias donde extrañé la presencia de muchos y de muchas, pero que estuve y procuré estar, señalé, sobre todo en la última, que fue comisiones conjuntas, estaba el presidente, señalé con claridad absoluta, el mensaje de urgencia tiene por virtud ponerlo en la agenda pronto del Congreso, pero no necesariamente es una camisa de fuerza para que constriñamos en materia de tiempo la revisión de la totalidad del articulado. Que no quede duda sobre ello, y que si es necesario extender el tiempo, el gobierno lo hará, no tenemos ningún problema. Lo dije con mucha claridad, lamento que no se haya escuchado con esa misma claridad con la que quise transmitirlo. De tal manera que el mensaje de urgencia tiene un efecto, que es ponerlo en la agenda rápido del Congreso porque lo consideramos útil e importante, porque complementa la labor que estamos haciendo en la reforma política, no la contradice, la complementa, pero eso saldrá en los debates del código cuando se den. Y un mismo miembro del pacto histórico, doctor Aridio, que entró a ser ponente, con quien hablamos esta mañana antes de esta sesión y sin saber que se iba a presentar, vamos a mantener el ritmo, a ver si logramos. Había una propuesta de hacer mañana el debate del código y consideramos inoportuno acelerarlo, presidente. Creemos que la semana entrante, que nos dé 5 o 6 días, con toda la tranquilidad, nosotros vamos a trabajar con los ponentes, si es preciso, todo el fin de semana. Yo estoy listo y vamos a intentar llegar con una ponencia lo más consensuada la semana entrante. Si no logramos consensos, si no logramos claridad absoluta, no tenemos óiganlo bien, ningún problema en levantar el privilegio de prioridad que genera el mensaje de urgencia. No se trata de eso. No vamos a soslayar el debate, no vamos a pupitrear un código de la importancia de estas, y con toda la claridad, no se compadece con el esfuerzo que estamos haciendo enorme en este gobierno del cambio, un señalamiento de tal tamaño de tener una gran conspiración con el registrador para manipular las normas electorales, y con esta intervención sosegada, tranquila, en tono absolutamente menor, quiero dejar clarísimo el mensaje del presidente. Esta mañana, antes de abordar su avión rumbo primero a Cartagena y de ahí a la cumbre en México, tuvimos la oportunidad de hablar de este tema. Hablé también con el ponente, y que espero que sea, presidente, o esperamos como gobierno, y la bancada me lo ha expresado así, que sea uno de los coordinadores ponentes, claramente el doctor Aririo, que ha señalado inquietudes que el gobierno ve con respeto y algunas incluso con preocupación. Por eso nos vamos a tomar el tiempo de revisarlas sin ningún problema. Si por alguna razón soberanamente el Congreso considera que debemos profundizar más el debate y alargarlo lo que sea necesario, lo alargaremos lo que sea necesario. ¿Cuál es la necesidad de pupitrear o algo? Ninguna. Sí es importante que haga parte de la agenda del Congreso, porque creemos que es actualizarnos 50 años. Y bien que le debemos eso, quienes como yo hemos sido congresistas antes y no hemos sido capaces de sacar un nuevo código. Este Congreso, con la disciplina, con el juicio, con la crítica, con la oposición a bordo, que tenga la capacidad de controvertir, en fin, que saque un producto que le sirva al país y a la democracia, me parece muy valioso aprovechar este momento en que estamos trabajando con la mayor armonía y cordialidad, y el gobierno responde a cada uno de los señalamientos que en mi opinión son desequilibrados e injustos. Respondo con respeto, con profundo respeto, pero aclarándole que no es así, ni es el ánimo del gobierno. Pero me alegra, eso sí,
que los temas que estamos poniendo sobre la mesa despierten el interés del Congreso y este que estamos poniendo sobre la mesa con prioridad despierte este interés. Así que los invito a que trabajemos sin parar. Nosotros vamos a trabajar de aquí al martes. El martes haremos una revisión de los avances. Un solo tema, para no ir más lejos. Doctor Aririo, que usted nos proponía hoy. Un solo tema, que no estuvo en el proyecto anterior, el tema del registro civil. Si solamente sacamos eso, sacamos 100 artículos automáticamente del código casi y 100 artículos que no fueron parte del consenso anterior, que no necesariamente tienen que ser de este. La organización electoral, que no sé si esté aquí presente, va a tener que justificarnos muy bien la forma como ellos consideran que debemos mantenerlo. Pero yo sí, como vocero del gobierno, voy a escuchar cada inquietud sin tener ningún dogma en particular. E incluso señalé en la última audiencia que no me gustaba lo que podría construirse como un monopolio ahí entre el registro y la autenticación. No me gustaba, no me parecía bien. Pero eso es parte de lo que tenemos que ir puliendo, modificando y abriendo el debate democrática y tranquilamente con todos ustedes. Espero que le bajemos el tono a eso. Avanzamos hoy entonces, presidente, en el estudio de la reforma política. Incluso si el tema trasciende a las sesiones del próximo año, cosa que tampoco nos disgusta, no nos disgusta para nada, para que tengan absolutamente claro que aquí no hay ningún interés de acelerar nada, podemos ir simultáneamente armonizando esta reforma política con el Código Electoral. No tenemos ninguna dificultad, pero este es otro planteamiento que hacía también la bancada del Pacto Histórico ayer al presidente y nos lo hacía el nuevo ponente con mucha tranquilidad. Lo revisamos con el gobierno con tranquilidad, de tal manera que bienvenido al debate, bienvenida a la tranquilidad, vayamos trabajando simultáneamente en las vías que tenemos y espero que podamos trabajar en la mayor armonía posible, porque los invito a que le jalemos sábado y domingo si es necesario. El sábado va a estar, espero que me acompañen, doctor Ocampo, en su tierra, en el diálogo social vinculante del norte del Cauca. Allá estaremos, pero espero que nos vengamos de inmediato para poder trabajar con los ponentes y seguir el domingo. Aquí hay que aprovechar que se está acabando ya el año y la legislatura. Bueno, ahí está la respuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, en defensa del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, desmintiendo así las declaraciones de Caterine Jubinao y dejando todo un poco más claro, ya que Caterine Jubinao ha dejado muchas dudas en redes sociales, tanto así que el senador Gustavo Bolívar le ha dado una respuesta a través de su cuenta oficial de Twitter a la representante a la Cámara, Caterine Jubinao. Gustavo Bolívar escribió: representante Jubinao, presente pruebas de que el pacto histórico le debe favores a Alexander Vega. Solo probamos que nos iban a robar 4 curules y la recuperamos. Si no presenta pruebas, le exigimos retractarse de esa calumnia que le hace juego a la derecha o pierde todo respeto. Cientos de abogados, miles de testigos tardaron un mes en los escrutinios recuperando nuestros votos. Como dice mi compañera Luz María Múnera, es un atrevimiento y una bajeza si quiere insinuar que nos robamos un solo voto, Caterine Jubinao. Y ya la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Katy Jubinao, en su cuenta oficial también le ha dado respuesta a Gustavo Bolívar. Escribió: senador Gustavo Bolívar, a mí no me amenace. Yo les hice una pregunta y usted sí que no aprende de sus errores. En 2020 se dejó embaucar de Vega. Lo defendió y ya vio cómo salió del mal ese código. Y pregunta, ¿ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién está perdiendo el respeto aquí. El respeto aquí, le dice Caterine Jubinao al senador Bolívar, y de inmediato el senador Bolívar le pregunta: perdón, ¿puede mostrar la amenaza? ¿Pedirle que muestre pruebas de su denuncia temeraria y sucia esa amenaza? Y el senador Gustavo Bolívar termina diciendo acá en ese trino: apoyé el anterior código porque contemplaba compra y auditaje del software. Jamás he llevado una hoja de vida al registrador y no le debemos nada. Respete, le dice senador Gustavo Bolívar a Katy Jubinao en su cuenta oficial de Twitter. Y Caterine Jubinao después ya, o más temprano, escribió, sigue sosteniéndose en lo que dijo ayer en la Cámara de Representantes. Este contrapunteo o rifirrafe comenzó en el día de ayer en el debate miércoles 23 de noviembre, hoy ya 24 de noviembre, jueves. Escribió Caterine Jubinao sobre el mismo tema: yo sí tengo que reconocer que el registrador Alex Vega es un tipo muy hábil. Primero logró que Duque y el uribismo le apoyaran todo. Código Electoral 2020, ampliación de la planta, más presupuesto.
y ahora logró también que el presidente Petro, que antes lo criticó, lo apoye. Impresionante, dice Katy Jubinao. Como les contaba, estuvo de gira hoy por diferentes emisoras como Caracol Radio. Allí la entrevistaron. Le preguntaron cuál fue la crítica al mensaje de urgencia del gobierno por el código electoral y por qué considera que el gobierno le está pagando favores al registrador Alexander Vega. En la W Radio también le preguntaron sobre el mismo caso. En redes sociales ya es tendencia que ahora los uribistas están utilizando este fragmento donde ella, al parecer, acusa al gobierno de un presunto fraude electoral, al gobierno de Gustavo Petro. El uribismo está haciendo fiesta en redes sociales con esto y creo que van a tener material para acusar al gobierno nacional por todos estos 4 años del presidente Gustavo Petro. Les hizo la tarea y se las dejó de papayita la representante de la Cámara, Caterine Jubinao. Les contaba también que en Blue Radio la estaban entrevistando. A continuación vamos a pasar un fragmento, un extracto, por cortesía de Blue Radio, donde Néstor Morales entrevista a la representante de la Cámara de la Alianza Verde, y una cosa que nos pareció hasta gracioso y curioso es cómo Néstor Morales confiesa diciéndole a Caterine Jubinao: yo sé cómo es una pregunta maliciosa con cizaña. Y mire lo que responde Cate Jubinao aquí en el día de hoy, en Mañanas Blue, 24 de noviembre de 2022. Nada a Alexander Vega. Entonces, mi respuesta a esa respuesta del ministro Prada fue: exactamente, nosotros no le debemos nada al registrador Alexander Vega. Entonces ahora explíqueme por qué hay un acuerdo del presidente para apoyar el código electoral con mensaje de urgencia, porque eso es un acuerdo. O sea, el mensaje de urgencia lo autoriza el presidente, y aquí lo que sucede es que Alexander Vega va donde el presidente y le pide que le dé mensaje de urgencia al código electoral. En el momento en el que el presidente Petro cede ante esa solicitud, está poniéndose la camiseta del registrador, está jugando en la cancha del registrador, porque está tomando partido por el código electoral del registrador, y esto es lo que yo no entiendo. Yo sé por razones de mi oficio, Catherine, doctora Jubinao, quiero decir, yo sé lo que es preguntar con cizaña. Tengo experiencia preguntando y respondiendo en la pregunta, y me da la impresión de que usted pues tiró la mano y está escondiendo la piedra. Pues no, en absoluto, Néstor, porque yo le voy a decir una cosa. Dentro de la coalición de gobierno hay 2 tipos de congresistas. Unos creen que ser coalición de gobierno y que apoyar el cambio es llegar a notariar los proyectos del gobierno, a decirle que todo hacia el presidente, a decirle que todo hacia el pacto histórico, sin rechistar, sin criticar y renunciando al derecho a pensar. A mí me da mucha pena, pero yo reivindico otro tipo de ejercicio congresual dentro de la coalición de gobierno, y es un ejercicio crítico y autocrítico. Yo tengo el deber de hacer estas preguntas, y le digo una cosa, Néstor: yo me di esta misma pelea con el presidente Petro, entonces senador, y con el senador Gustavo Bolívar en 2020. Estaba yo en la veeduría Trabaja en Vagos, haciéndole todo el seguimiento al trámite del código electoral. Denunciamos cualquier cantidad de médicos. Pero todo eso lo entiendo. Pero es que usted con las preguntas la que está sembrando una cantidad de dudas alrededor de la legitimidad del gobierno Petro. Yo hice las preguntas como veedora y como ciudadana. Por supuesto que las voy a volver a hacer como congresista. Y me perdonan, Néstor, eso no tiene nada que ver con cizaña. Eso se llama control político, y es una de las misiones constitucionales esenciales del Congreso de la República. Si usted tuviera alguna prueba, o si me estuviera diciendo, sí, yo creo que el señor Vega, el registrador, le vendió las elecciones a Petro, o que hay algo irregular. Pero usted me dice, no, yo solo pregunto, pero detrás de la pregunta queda una sombra de duda inmensa, ¿o no? Pues claro. Pero es que explíqueme usted por qué el presidente Gustavo Petro, que es de un sector político alternativo, que busca unas prácticas políticas distintas, apoya un código electoral que, por ejemplo, busca que el registrador sea dueño y señor de todos los cargos de la registraduría para ponerlos a dedo bajo la figura del libre nombramiento y remoción, eliminando casi que por completo la carrera administrativa
la registraduría. Explíqueme por qué el presidente Petro, que es el gobierno del cambio, apoya un código electoral que además trae unas disposiciones supremamente peligrosas, por ejemplo, sobre las auditorías al software. Este código electoral quiere disque implementar en Colombia el voto Juvinao, remoto y el voto electrónico. Yo entiendo Entonces, eso. perdóneme, Ahora, Néstor. Explíqueme usted cuáles son los favores que le debe el pacto histórico a Alexander Vega, al registrador. Pues Néstor, yo no sé, a ver, Néstor, yo creo que no me he hecho entender. Yo le estoy preguntando al presidente. Tiene usted la palabra por 2 minutos. ¿Qué favor estamos pagando para darle mensaje de urgencia al código electoral? Porque claramente esto no tiene ninguna explicación coherente ni consistente con las luchas de quienes hemos buscado un cambio en el país. Es que entiéndanme que si nosotros llegamos al poder con una promesa de cambio, que si nosotros llegamos al poder con unas promesas de reformas estructurales, el código electoral es una de las reformas estructurales que necesita este país. Explíqueme por qué nosotros llegamos con ese discurso y acto seguido, una vez estamos en el poder, nos amangualamos con politiqueros que son todo menos el cambio, y nos amangualamos en este caso con el registrador Vega a aprobarle un mensaje de urgencia que lo que quiere decir es que eso va a obligar al Congreso a aprobar este código electoral de casi 400 artículos en 3 semanas. Algunos compañeros del pacto me dicen, Katy, pero es que no nos faltes al respeto. No, señor, les digo yo a ustedes, no me falten al respeto ustedes en el gobierno a mí, que me quieren embutir un código electoral de 400 artículos que ni siquiera hay ponencia y no hemos podido estudiar, y que me quieren meter un registrador que yo sé que es un politiquero. Entonces, si vamos a hablar de respeto, es el gobierno el que tiene que respetar al Congreso. El gobierno no puede obligar al Congreso con el mensaje de urgencia a tramitar un código electoral que es profundamente inconveniente. ¿Por qué lo están haciendo? Yo no sé. Esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Y lo que sí sé es que hay un acuerdo, porque el mensaje de urgencia implica necesariamente un acuerdo entre el registrador y el presidente Petro. Y yo lo que le estoy diciendo al presidente Petro es, ¿usted por qué cede a ese acuerdo? ¿Acaso es que nosotros le debemos algo? Esa es la pregunta que estoy haciendo yo. La pregunta la hace la parlamentaria Catherine Juvinao y tendrá que responderlo el gobierno nacional, aunque veo que las redes... Bueno, ahí están las declaraciones de Catherine Juvinao en la emisora Blue Radio, entrevistada por Néstor Morales en el día de hoy, jueves 24 de noviembre del 2022. Vamos entonces adelante con más declaraciones de Katy Juvinao. Por ejemplo, aquí en Twitter volvió a responder Gustavo Bolívar, porque Catherine Juvinao, hablando de otro tema sobre lo que pasó con JP Hernández y la congresista Isabel Zuleta, Katy Juvinao también opinó acerca de esto, pero Gustavo Bolívar le hizo una pregunta sobre las declaraciones, las polémicas declaraciones que hizo en contra del gobierno nacional. Bueno, entonces Katy Juvinao aquí escribió lo siguiente: lo de los asesores de la senadora Isabel Zuleta contra el senador JP es injustificable y ella debería ser la primera en reprobarlo. Las diferencias políticas se tramitan con argumentos, no con artimañas cochinas. En política las formas son fondo esencial para el cambio. Y Gustavo Bolívar de inmediato le responde: de acuerdo con usted, senadora, que ella, aunque ella es representante a la Cámara, creo que no es senadora, no comparto el ataque rastrero. Y pregunta, ¿cuáles son sus argumentos para acusar al pacto histórico de deberle favores a Alexander Vega, insinuando un fraude electoral? Y otra pregunta, ¿esta no es una artimaña cochina? Y termina diciendo Gustavo Bolívar: tenga coherencia para criticar conductas que usted tiene. Sigue el contrapunteo entonces entre el senador Gustavo Bolívar y la representante de la Cámara, Katy Juvinao, y mientras el uribismo hace fiesta, como María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, escribe: esta denuncia de Catherine Juvinao se debe investigar a fondo. La reforma del Código Electoral, y pregunta, ¿es para pagarle las elecciones y el favor al registrador Alexander Vega? Y Paloma Valencia también: hemos advertido que le dieron un cheque en blanco a la registraduría para que gaste hasta en puestos y nuevas redes. La representante Juvinao habla de pago de favores del gobierno al registrador Vega y pregunta, ¿cuál favor es el que le pagan? Mientras Juvinao es tendencia en redes sociales, los
de opositores que están en contra del presidente Gustavo Petro siguen publicando las declaraciones de Caterine Jubinao diciendo de que el gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y con los congresistas del pacto histórico cometieron fraude electoral en las últimas elecciones. Mientras también acá vemos unos trinos de seguidores del pacto histórico como Becky, dice @sincensura Colombia, a la señora Jubinao, que ahora la está entrevistando la W para ver cómo siguen atacando al presidente Gustavo Petro. David Racero, como presidente de la Cámara de Representantes, debe exigirle una aclaración por las difamaciones contra el presidente. Incluso debe abrirle una investigación. Uldarrico dice, al pacto histórico le tumbaron 4 curules y no se saben cuántas más, pero Jubinao dice que el gobierno de Gustavo Petro, con la reforma al Código Electoral, le está pagando el favor de las elecciones. Lo peor, hoy los uribistas lo toman como prueba, les hace juego, muy canalla. El latinoamericano dice, en la W preguntan a Jubinao si tiene pruebas de que el registrador haya cometido fraude a favor del presidente Petro, pero ella no tiene pruebas, se echa para atrás, balbucea, cambia de tema y se queda sin argumentos. Todo es mentira, la reforma al Código Electoral debe seguir. Mamertos 2.0 dice, creo que la congresista Katy Jubinao le está dando el protagonismo que no se merece. Le están dando el protagonismo que no se merece. Con mentiras quiere llamar la atención y lo está consiguiendo. Y René Jiménez, @el René Jiménez, escribió, Jubinao regando chismes, JP haciendo videos y Polo diciendo que la desigualdad no mata a nadie. Moraleja, no se eligen tuiteros y youtubers para legislar. Esta gente sigue buscando likes y escándalo. Gabriel Escobar escribió, la representante Jubinao no tiene pruebas de semejante calumnia y debe ser denunciada, senador Bolívar. Un terrible error cometió ayer Katy Jubinao al insinuar de mala fe, sin pruebas, que el gobierno pretende pagarle favores al registrador Alexander Vega. Es además un insulto a los colombianos que salimos a votar masivamente por Gustavo Petro. La congresista debe ser denunciada, se está metiendo en serios problemas Katy Jubinao si no tiene pruebas ante estos señalamientos, porque por ejemplo la revista Cambio dice, a los señalamientos de Cambio Radical de repartir mermelada en la registraduría se sumó la intervención de Caterine Jubinao, que cuestionó si el gobierno le está pagando las elecciones a Vega. Incluso el apoyo del pacto histórico está en veremos. Se está complicando esta situación mientras Jubinao se vuelve tendencia, la desinformación corre. El daño prácticamente y literalmente está ya hecho, porque quedó la duda en el aire. Literalmente ya el daño al pacto está hecho. Ellos, el uribismo, ya haciendo fiesta con estas declaraciones de Jubinao, tergiversando todo y publicando noticias falsas en contra de Petro. Caterine Jubinao le dio suficiente material para todos estos 4 años de gobierno Petro a la oposición. A la oposición, como les digo, que está en contra del gobierno nacional, del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Esto era una simple pregunta de la representante a la Cámara o una falsa acusación sin pruebas en contra del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro? Opinen ahí en la caja de los comentarios, porque para finalizar vamos a cerrar con los titulares sobre esta noticia del día 24 de noviembre del 2022. Así los titulares también van volando. Se quedaron con la primera versión de los hechos. Caterine Jubinao señaló al gobierno de pagarle favores al registrador impulsando reforma al Código Electoral, escribe El Colombiano en su titular principal. Semana pone acá entre comillas, citando lo que dijo la respuesta de Caterine Jubinao al senador Gustavo Bolívar. A mí no me amenace, usted se dejó embaucar. Sigue el fuerte contrapunteo entre Caterine Jubinao y Gustavo Bolívar. El Espectador escribe también en su titular, preguntando, ¿pagar las elecciones? La pregunta de Jubinao, que desató un
un torbellino político. El Tiempo, Gustavo Bolívar y Katy Juinao discuten por reforma al Código Electoral, que es otro contrapunteo que se generó hoy, después del primer rifirrafe que se generó en el día de ayer, que se presentó también acá en Lo Más Trinado, en el canal de YouTube y Facebook, donde la representante de la Cámara por el Pacto Histórico, Luz María Múnera, le responde a Caterine Juinao en ese mismo debate sobre el Código Electoral que se desarrolló en el día de ayer, 23 de noviembre, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, un debate que duró aproximadamente 11 horas. Y acá es noticia principal los trinos de Caterine Juinao, Gustavo Bolívar, este contrapunteo, las declaraciones de María Fernanda Cabal y de algunos otros uribistas, el titular de Blue Radio, presentando la entrevista completa, que la pueden ver allí en la página de Blue Radio, que vamos a dejar ahí el enlace para que la escuchen completa. Acá Caracol dice también: tensión en el Congreso por mensaje de urgencia en el Código Electoral. El Heraldo escribe: Caterine Juinao, Petro le paga favores al registrador en la reforma electoral. Semana también sigue titulando: El Nuevo Siglo. Infobae: Caterine Juinao cuestionó al gobierno por impulsar la reforma al Código Electoral. Entre comillas, a Alex Vega no hay que pagarles ningún favor. Una cosa es cuestionar al gobierno nacional, que es totalmente válido, criticarlo, tenemos todo el derecho de hacerlo. De eso hace parte, de eso se trata la democracia y la libertad de expresión. Y otra cosa es lanzar falsas acusaciones con calumnias y con injurias, y eso creo que es demandable, tanto si lo hacemos como medio de comunicación o como senadores o como una persona del común. Lanzar falsas acusaciones es un delito grave y se deben presentar pruebas. De lo contrario, creo que nos tendríamos que estar retractando y aclarando todo lo que hemos dicho en contra de X o Y persona. Cambio Colombia también tituló, Infobae y así todos los titulares. Hoy sigue siendo tendencia esta noticia sobre las declaraciones de Caterine Juinao, que están siendo interpretadas por muchos sectores del uribismo como una grave denuncia en contra del gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, tanto así que están diciendo de que el presidente Gustavo Petro hizo fraude electoral debido a las declaraciones o a las acusaciones. Según algunos sectores en redes sociales, dicen que esto es unas acusaciones, como lo dice Gustavo Bolívar, una falsa acusación, y que debe presentar pruebas para aclarar todo allí. Esto es Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Muchas gracias por sus comentarios, por sus respuestas, por seguir compartiendo este video, por suscribirse al canal Lo Más Trinado en YouTube y por seguir la página en Facebook. Nos vemos. Quienes habla, Cristian Valencia, les desea una feliz tarde de jueves 24 de noviembre del 2022. Nos vemos en el próximo video que vamos a publicar aquí a continuación.